Hoy me tocó dar la última sesión de transmisión en vivo de los días martes y pues acorde al tema, a las fechas navideñas, me tocó ofrecer el 25 de diciembre. El 25 de diciembre, la Navidad. El tema se llama el 25 de diciembre es Navidad. Vamos a empezar primero, ¿qué significa Navidad? Navidad viene del término nativitas, un término latino que significa nacimiento. Y precisamente conmemora el nacimiento de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el personaje principal de la religión cristiana, la cual ha difundido el cristianismo, la cual ha difundido la Navidad por casi todo el mundo. Y precisamente eligieron el 25 de diciembre para celebrarlo, aunque algunas iglesias ortodoxas del este de Europa toman el 7 de enero como fecha navideña. En inglés, los angloparlantes le llaman Christmas, que básicamente significa la misa de Cristo, haciendo referencia a Jesús de Nazaret. Ok, el 25 de diciembre, junto a la Semana Santa, son las fechas más importantes de la religión católica, de la religión cristiana. ¿Sale? Sin embargo, a pesar de que son meramente fechas religiosas, la Navidad se ha rebasado el límite religioso y se ha convertido en una festividad tradicional en varias partes del mundo, que no necesariamente tiene enfoque navideño. Básicamente ya se trata de una tradición moderna, una tradición que tiene que ver más con la convivencia, con el amor, con una tradición de dar y recibir, y los elementos religiosos se han dejado de lado un poco. No significa que no sean los fundamentos que le den vía a la Navidad, pero se han quedado de lado, han quedado excluidos y se han convertido en unas tradiciones un poquito más referentes a la amistad, a la armonía, a la paz. Pero bueno, entrando en nuestro tema, vamos a ver por qué se celebra el 25 de diciembre la Navidad. Y aquí tenemos nuestra primera pregunta, que realmente Jesús de Nazaret nació el 25 de diciembre. Siendo un poquito específicos en esto, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, donde se narra la vida de Jesús, no existe ninguna evidencia escrita donde diga que Jesús nació en alguna fecha. No solamente el 25 de diciembre, sino que no hay ninguna fecha que diga que nació en tal día. Lo único que tenemos son descripciones del paisaje, descripciones de las personas, del lugar, y eso nos indica, hasta cierto punto, las descripciones nos indican que no sería posible que Jesús naciera el 25 de diciembre. Por ejemplo, se sabe que cuando él nace, los pastores llevaban a su ganado a tierra abierta, cosa que no se puede hacer en invierno. En invierno se protege mucho al ganado. Estamos hablando de un invierno en Medio Oriente, la parte de Israel, un invierno muy agresivo. Sería muy complicado que en esas fechas los pastores sacaran su ganado a campo abierto. Lo mismo tenemos, por ejemplo, en algunos textos romanos. Tenemos que en esas fechas del nacimiento de Jesús se hizo un censo, se realiza un censo para contabilizar el pueblo de Israel. Y un censo no se va a hacer en épocas de invierno, ¿no? Un invierno muy agresivo, les decía, de Israel, entonces no sería posible. ¿Qué es lo que tenemos para saber más o menos las fechas? Hace algunos años se encontraron unos famosos textos en el Mar Muerto que nos indican que, nos describen que supuestamente Jesús de Nazaret es 6 meses más chico que otro profeta de la época que se llama Juan el Bautista. ¿Sale? Juan el Bautista se supone que es concebido, no nace, sino que es concebido en una de las fechas donde su padre trabaja como sacerdote en el templo de Jerusalén. Esto es, hay fechas que podemos encontrar del trabajo del padre de Juan el Bautista, y esto nos indica que el papá de Juan el Bautista participó 2 veces en ese año en el templo de Jerusalén. Una fue en junio y otra fue en septiembre. Si tomamos esa fecha como referencia, si decimos que Juan Bautista fue concebido en junio, significa que 9 meses después nacería, y nacería en el mes de marzo. Lo que significa que Jesús nacería 6 meses después, en el mes de septiembre, lo que coincide con el otoño.
Y lo que coincide con la descripción de los paisajes de la Biblia cuando Jesús nace. Jesús nace cuando están pastando el ganado, cuando están haciendo censos, cuando el frío no es tan agresivo. Sin embargo, también el papá de Juan el Bautista participó en septiembre, lo que significa que 9 meses después, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, habría nacido Juan el Bautista. Y 6 meses después, o sea, en diciembre, nacería Jesús. Entonces ya tenemos una fecha que coincide con diciembre, pero esa es una fecha calculada, en realidad no es que haya nacido ese día. Continuando. El 25 de diciembre no solamente es una fecha de nacimiento, es una fecha que coincide con los días de solsticio de invierno del hemisferio norte y con solsticio de verano del hemisferio sur. Esto quiere decir que pues, es un día astronómicamente importante, no es un día especial solamente de la religión cristiana, es un día especial para muchas otras culturas. Y el Papa Liberio es el que decreta en el año 354 que Jesús nace el 25 de diciembre. Ahorita voy a explicar más o menos por qué se toma esa decisión. El 25 de diciembre, antes del siglo XVI, coincidía más que nada con las fechas del solsticio, porque teníamos otro calendario, el que le llamábamos el calendario juliano, propuesto por Julio César, aceptado por Julio César. En el siglo XVI se cambia nuestro actual calendario gregoriano y el 25 de diciembre deja de coincidir con el solsticio, pero en realidad no, al 25 de diciembre, aunque deja de coincidir con el solsticio, no significa que pierda su festividad. O sea, ya no cae en el solsticio, pero siguen celebrándolo. Ahora, entonces ya enfocándonos un poquito en las celebraciones, sabemos que como es solsticio, por todo el mundo va a haber celebraciones. Al ser el día más largo del año, en invierno, también los tenemos en verano, les decía, sabemos que todas las culturas que conozcan que hay un solsticio en el mes de diciembre, van a tener alguna festividad referente a sus dioses, referente a sus tradiciones, porque es un día importante para la Tierra. Básicamente es un día en el que sucede un fenómeno natural que se da cada 6 meses. Entonces vamos a encontrar que si vamos a cierta cultura latinoamericana, tiene un día celebrado en el solsticio de invierno o en el solsticio de verano. Si vamos a Asia, el solsticio también es importante. Entonces las fechas del 25 de diciembre o la última semana de diciembre es una fecha importante, no es una fecha clásica o es una fecha particularmente especial para los cristianos, es especial para todo el mundo. ¿Vale? Y esto lo vamos a ver, o vamos a explicar un poquito de cómo llega la Navidad al mundo con la forma de evangelizar y adaptar al cristianismo. El cristianismo es una de las religiones, o es quizá la religión que más fácilmente se adapta a cualquier religión en el mundo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo para que se vayan familiarizando. Ahorita que está de moda también eso de los superhéroes. En el mundo de Marvel, por ejemplo, existe un superhéroe que se llama Thor. Si remontamos tantito a los orígenes de Thor, nos encontramos con una religión germánica que tiene 3 dioses principales. Estos dioses son Odín, el creador del mundo, Thor, el protector, y Loki, el destructor. Es una tríada, es una trinidad religiosa, una trinidad de dioses. Recuerden que el cristianismo también tiene su propia trinidad. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo que significa que si llevamos el cristianismo a pueblos germánicos, no va a ser tan difícil para ellos comprender esa trinidad, porque ellos ya tienen una. Solamente hay que adaptarla, hay que enseñarles la nueva religión, pero retomando lo que ellos ya conocen de su propia religión. No es necesario que les den cosas nuevas, o sea, sino retomar lo que ellos ya saben, lo que ellos ya tienen como religión fundamental. O sea, de hecho, hasta Thor tiene un tridente que significa que... No, perdón, Odín tiene un tridente que simboliza lo mismo, la creación, la destrucción y la protección del universo. Entonces, llevarles a los pueblos germánicos esa idea de Trinidad no va a ser tan difícil. Así es como la religión cristiana se va a ir esparciendo, va a ir dejando de sus celebraciones, va a ir
no solamente hablemos de la Navidad, hablemos de todas las tradiciones cristianas que se van a ir esparciendo por el mundo, adaptándose a las religiones de los pueblos donde ellos se encuentren. Si llegan aquí a México, aquí en México estaban los mexicas, los que estaban acostumbrados al sacrificio, y si vienen ellos y les cuentan que hay un Dios que se sacrificó por los pecados de los hombres, no es tan difícil para ellos comprenderlo. Al final es algo que ellos conocen, y así va a ser la religión cristiana, adaptándose al pueblo al que llegue, retomando las religiones que encuentre para enseñarles una nueva religión. Ahora, volviendo al tema, eso es cómo se va a esparcir la religión cristiana y cómo va a enseñar sus tradiciones, entre ellas las que estamos viendo, la Navidad. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de los judíos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, Jesús de Nazaret es un judío y estamos hablando de su nacimiento. Para el pueblo judío, Jesús no representa una figura importante. Sin embargo, hay una rama judía que lo toma como un gran profeta. Sí, esta rama judía se aleja un poquito del judaísmo fundamental y considera a Jesús uno de los grandes profetas de la historia de la humanidad. Pero hay otros más radicales, otros judíos que van un poquito más lejos, que ellos sí consideran a Jesús el Mesías. Sin embargo, no consideran que se deba fundar una religión en su nombre. O sea, ellos siguen siendo judíos que consideran a Jesús el Mesías. ¿Qué tiene que ver esto de la Navidad con los judíos? Los judíos no celebran la Navidad, pero ¿qué tiene que ver esto? Los judíos tienen una antigua creencia, una antigua tradición en la que ellos dicen que un profeta es concebido el mismo día que muere. O sea, coincide su concepción con el día de su muerte. Aquí sí tenemos una fecha. Se supone que en la tradición cristiana, Jesús de Nazaret muere el 25 de marzo, lo que significa que es concebido ese mismo día 25 de marzo. Si hacemos la cuenta de los meses, si Jesús es concebido el 25 de marzo, nace 9 meses después. Y esos 9 meses después coinciden con el 25 de diciembre. Muchos consideran que precisamente esa antigua creencia judía es la que hace que se considere que Jesús nace el 25 de diciembre. No tanto las otras festividades del solsticio. Por ejemplo, los romanos también celebraban a su dios en el 25 de diciembre, a su dios Sol Invictus. Probablemente los cristianos se agarraron de esa idea del dios Sol Invictus de los romanos para enseñar su religión. También tenían Saturnalia. Por ejemplo, Saturnalia, al dios Saturno, es la última semana de diciembre en los romanos y es para intercambiar regalos y obsequios. Una tradición que hasta la fecha conservamos en Navidad, pero que no es originalmente cristiana. Más bien, los cristianos adaptaron su religión para que los romanos se adaptaran a ella también y la tomaran como religión propia. No es una coincidencia que haya regalos ahorita provenientes de una tradición romana. Y así tenemos a los germanos, por ejemplo, a un dios que se llama Frey, es un dios de la fertilidad y del sol, que es celebrado cada 26 de diciembre con decoraciones en los árboles de un bosque que los alemanes tienen, un bosque de coníferas, un bosque con árboles en forma de conos, que es precisamente la forma tradicional del árbol de Navidad. Y es precisamente ahí donde ellos, los germánicos, adornaban como una tradición para pedirle a su Dios que fuera benevolente el resto del año. Y es precisamente ahí donde vamos a encontrar un posible origen del árbol de Navidad, que también los cristianos se van a apropiar, pero que no le pertenece propiamente a ellos, sino que solo están tratando de adaptar su religión al resto del mundo. ¿Vale? Y entonces ya tenemos por qué más o menos es el 25 de diciembre, tiene que ver con los judíos, tiene que ver con la celebración de otros dioses, tiene que ver con la celebración del solsticio. Es un día muy importante y si los cristianos lo adoptan para sí, el resto de la gente va a entenderlo. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a celebrar esos días. O sea, no llegan e imponen un día cualquiera, sino un día importante para el resto de las religiones en el mundo. Es por eso que el cristianismo ha triunfado y la Navidad es ahora una celebración que se celebra en todo el mundo, porque todo el mundo la aceptó, porque la fecha ya era importante antes de saber que existía un nacimiento de Jesús en esas fechas.
Sincretismo religioso. Ok, eso es algo importante, poquito para conocer la Navidad en el resto del mundo. El sincretismo religioso es ¿cómo decirlo? Se maneja como una imposición o como sobreponer una religión a otra. Al sobreponer una religión se genera una mezcla. Esta mezcla, forzosamente, por algo natural, por naturalidad, va a generar características singulares que no había en las dos religiones anteriores, en la que se va a eliminar y en la que se va a sobreponer. Porque es lógico, una persona llega a enseñarle a otras una nueva religión, estas personas, aunque la adopten, no significa que la van a adoptar exactamente igual. ¿Por qué? Porque tienen sus creencias, porque tienen sus tradiciones, porque ellos ya tienen su forma de celebrar las cosas. Entonces, a la hora de que ellos adopten la religión, esta religión va a tener características diferentes. ¿Vale? Ahí tenemos, por ejemplo, el Día de Muertos. El Día de Muertos es una tradición completamente latinoamericana, pero que se forma con base en la mezcla de la religión cristiana con las religiones que ya existían aquí en América Latina antes de la llegada de los españoles. Entonces, así es como se va a ir transmitiendo la Navidad también. La Navidad va a llegar a diferentes partes del mundo, pero va a llegar con características propias y se va a celebrar en todo el mundo de diferente forma. Ellos algunos van a adoptar posturas religiosas, algunos van a adoptar posturas un poquito menos interesantes, otros van a ser completamente fuera de la religión, otros van a celebrar nada más porque es una fecha, inclusive a la actualidad la celebran ateos. Y eso es precisamente porque cada quien tiene una forma de interpretarlo, porque al final pues es una religión que se va esparciendo y no todos la van a interpretar de la misma forma o no todos la van a adoptar, pero sí se van a crear mezclas que generen esta nueva tradición. Ok, esto es algo importante. Esta es una forma de cerrar también este tema. Hace algunos años se hizo muy famoso por la red que además de Jesús de Nazaret había otros personajes, tanto profetas como deidades, que celebraban el 25 de diciembre como una fecha de nacimiento de otros dioses. Y otros profetas. Yo les traigo esta pequeña información solamente para rectificarlo. Esta información que se movió por la red, por Twitter, por Facebook, de alguna forma llegó a varias partes del mundo y llegó a la gente, y mucha gente empezó a creer sin investigar que efectivamente, aparte de Jesús de Nazaret, hay otras figuras importantes religiosas que también nacieron el 25 de diciembre, cosa que es completamente falso. Ahí tenemos, por ejemplo, a Zaratustra, el fundador del zoroastrismo, una religión de Asia Menor, que se transmitió como que también tenía su nacimiento el 25 de diciembre, pero que investigando un poco se sabe que la celebración de este profeta es en marzo. O sea, no tiene nada que ver con diciembre. Tenemos a Horus de Egipto, que también por mucho tiempo se promocionó como que nacía el 25 de diciembre, pero no, él se celebra en verano. Los egipcios lo celebraban en verano. Krishna, el hinduismo, es de mayo. Y ni siquiera es su nacimiento, es más bien su fiesta patronal, ¿no? Pero se celebra en mayo. Buda, otro gran profeta que fundó una de las religiones también más importantes de la actualidad, en China lo celebran en mayo y en Japón lo celebran en abril. No tiene nada que ver con el 25 de diciembre. Heracles, griego, o Hércules romano, que es el mismo, se celebraba el cuarto día de cada mes para los creyentes de este semidios. O sea, igualmente no tiene nada que ver con el 25 de diciembre. Dionisio y Adonis, Dionisio griego y Adonis fenicio, ni siquiera en su mitología se tiene un día.
Solo se sabe que nació en algún momento, pero no hay un día en específico, una fecha, ni siquiera nos dicen si es primavera, verano, invierno, solamente se dice que nació y no podemos relacionarlo con ningún día en específico porque hasta cierto punto ni siquiera tiene una festividad como tal. Y quizá el más importante, Tammuz de Babilonia. Tammuz es uno de los dioses originales de Medio Oriente y Tammuz fue evolucionando. Pasó por griegos, pasó por romanos. Los romanos le pusieron el nombre de Saturno. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque los romanos sí celebran a Saturno en diciembre. Hace rato les decía. Los romanos tienen en la última semana de diciembre tenían su famosa fiesta de Saturnalia, donde paraban los negocios, donde paraban las guerras. Y lo que hacían era hacer obsequios a los pobres, intercambiar obsequios entre ellos, cosa muy navideña, que van a adoptar los cristianos. Y ellos sí van a tener a Tammuz evolucionado al dios Saturno en fecha de diciembre, pero Tammuz en realidad no tenemos idea de cuándo haya nacido o cuándo se haya concebido. Y más importante aún, ni siquiera Jesús de Nazaret probablemente nació el 25 de diciembre, así que las fechas del 25 de diciembre solamente es una fecha simbólica. ¿Sale? Esta fecha, como resumen, tiene más que ver por ser una fecha importante en la Tierra, por ser el solsticio de invierno, por coincidir con algunas celebraciones en el mundo, precisamente por solsticio. Fue fácil adoptarla, fue divertida adoptarla. Actualmente la Navidad se aleja mucho de los fundamentos religiosos, pero digamos que es ahí donde está el origen de por qué celebramos Navidad el 25 de diciembre. Tiene más que ver con que los cristianos querían esparcir su religión por todo el mundo y adaptar el nacimiento de su figura principal en una de las fechas más importantes para cualquier cultura en el mundo. ¿Por qué? Porque los cristianos ni siquiera saben cuándo nacieron. Les decía, en el Antiguo y Nuevo Testamento no aparece ninguna fecha. Lo único que tenemos son cálculos y la mayoría de ellos ni siquiera dan en diciembre. ¿Vale? Y bueno, con esto tenemos pues un poquito de información de por qué se celebra la Navidad del 25 de diciembre. Ya sabemos que pues ahí no sabemos si nació Jesús, a lo mejor, no sé, a lo mejor nació en marzo, a lo mejor nació en septiembre, pero bueno, es una fecha importante para nosotros, es una fecha que pues no vamos a dejar pasar este año tampoco. Y yo les traigo este tema precisamente porque pues, en una semana es la famosa Navidad. Y ahorita pues voy a responder algunas preguntas que me están haciendo llegar. Vamos a ver qué están preguntando. Por ejemplo, tenemos una pregunta de ¿qué es la Epifanía? Sabemos que en diciembre, el 25 de diciembre, tenemos el nacimiento de Jesús, ya como fecha oficial, aunque no sabemos si esa fecha sea acertada, sabemos que los cristianos la manejan así. La Epifanía, como tal, la palabra Epifanía significa revelación, significa visión. Es una visión divina que le sucede a profetas, chamanes, brujos. Está relacionada con esas premoniciones o con esos toques de sabiduría de la divinidad que le da a los hombres. La epifanía más importante de la religión católica se da el 7 de enero. ¿Por qué? Bueno, dependiendo de la iglesia, puede ser el 6 o el 7 de enero, pero es cuando los famosos Reyes Magos van a visitar a Jesús de Nazaret anunciando que Él es el Mesías. ¿Vale? Entonces el 25 de diciembre nace y el 6 de enero, 6-7 de enero, los Reyes Magos se presentan para honrarlo, para venerarlo, para darle unos regalos y para anunciar que ha nacido el Mesías. Otra pregunta que tenemos es ¿de dónde surge el árbol de Navidad? Ya les decía hace ratito, se trata de una celebración completamente germánica, donde ellos, al celebrar a su dios Frey, adornaban los árboles como símbolo de gratitud o para pedirle que hubiera buenas cosechas. Algunas leyendas dicen que hasta colgaban cuerpos y cabezas de enemigos, pero no, es más objetos preciados para ellos, pues precisamente para que hubiera bondad en el resto del año, para que para que la agricultura
pues fuera buena, y ellos básicamente lo que hacían era en los árboles de conos, como decía hace ratito, poner adornos, poner ropa, poner objetos que ellos consideraban preciados. Y cuando llega a la religión cristiana, pues es lo que van a retomar y van a intentar adaptar esa tradición tanto para cristianos y al mismo tiempo enseñar a los a las tribus germánicas la nueva religión cristiana. Otra pregunta que nos están haciendo llegar es: ¿qué tiene que ver Santa Claus en la Navidad? Eso es algo chistoso, ¿no? Porque Santa Claus la figura de Santa Claus se va a tomar de figuras del solsticio. ¿Por qué? Porque coincide con el 25 de diciembre. El 25 de diciembre es el día de Santa Claus. Fíjense que es el día de Santa Claus más que de Jesús, ¿eh? Porque pues, actualmente nadie se acuerda de Jesús en el 25 de diciembre, casi siempre Santa Claus. Pero este personaje se retoma de varias figuras importantes del solsticio de culturas antiguas y se va a adaptar a San Nicolás, un obispo del siglo IV de Anatolia, que hizo obras benéficas, obras de caridad, y de alguna forma estas obras fueron muy importantes simbólicamente para los cristianos. Los cristianos lo van a tener como santo, muy importante durante la Edad Media, por las obras que hizo. No sabemos, no hay un escrito donde diga que hizo milagros, pero hizo obras benéficas que fueron muy importantes, y con el tiempo fue evolucionando, fue tomando, como es del 25 de diciembre y coincide con el nacimiento de Jesús, con la creencia del nacimiento de Jesús, fue tomando un papel muy importante. Si lo vemos ahorita, rojo, gordo, con barba, tiene más que ver con una marca de refresco, que ellos adaptaron el color rojo a ese personaje, pero en realidad pues no tiene esa forma actual que vemos, no tiene mucho que ver con las tradiciones en donde se formó. Otra pregunta, dice: ¿la Navidad es igual en todos lados? Como les decía hace rato, al ser un sincretismo, al ser una religión que se sobrepone a otra, cada pueblo va a adaptar esta religión, si la acepta, claro, porque no todos la aceptaron. Al aceptar esta religión, cada pueblo la va a adaptar a cómo ellos la interpreten. Les decía, un ejemplo muy claro es el Día de Muertos. El Día de Muertos nunca se celebró en la religión cristiana hasta que el cristianismo llegó a América. Y así, uno puede ir a cualquier parte del mundo y va a ver que la tradición navideña se va a celebrar de diferente forma, precisamente porque cada quien la va a interpretar. Esto es una consecuencia inevitable. O sea, llegas, le enseñas a alguien una nueva tradición, una nueva religión, ese alguien la va a entender a su manera y va a celebrar a su manera también los días que sean importantes para la religión. Entonces podemos ver, si vamos a cualquier parte del mundo, probablemente se esté celebrando la Navidad o se estén preparando para la celebración de Navidad. Unas celebraciones van a ser más religiosas que otras ni religiosas van a ser. Al final todos celebramos el 25 de diciembre, al final casi todos celebramos Navidad, pero todos lo hacemos, cada sociedad, cada pueblo del mundo que la haya adoptado la va a celebrar de diferente forma, por la forma en que ellos adoptaron la nueva tradición o la interpretaron. Otra pregunta que tenemos aquí es: ¿quién es el personaje principal de la Navidad? Fíjense que esa es una pregunta bastante interesante. ¿Quién es el personaje principal de la Navidad? Porque si nos basamos en los fundamentos, en las bases de la Navidad, sabemos que el personaje principal es Jesús, el Cristo, según los cristianos. Pero si la vemos en la modernidad, la Navidad no tiene nada que ver con Jesús. Tenemos a un Santa Claus gordo de color rojo que da regalos. Es más, vean películas hollywoodenses en esta fecha que tengan que ver con Navidad y en la mayoría ni siquiera mencionan a Jesús. Sí, entonces, la figura principal de la Navidad depende de nuestra visión. Si somos creyentes, la figura principal es Jesús. Si somos, de otra religión o ateos, la figura principal no va a tener nada que ver con Jesús. Tiene más que ver con una idea de paz, una idea de armonía, de convivencia, y tal vez los que crean en Santa Claus. Pero como tal, no hay una figura central, oficial de la Navidad.
¿sí? Cada quien va a depender de la creencia que tenga, de cómo celebre esta tradición, así va a tomar a este personaje. Y tenemos otra pregunta. Entonces, ¿cuándo nació Jesús? Ok, volvemos al mismo punto. No tenemos idea de cuándo nació Jesús. Ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento nos dicen cuándo nació, no hay una fecha. Aproximadamente, si nos basamos en las creencias antiguas, donde Cristo muere el 25 de diciembre, el 25 de marzo, perdón, y la tradición nos indica que muere el día que es concebido, bueno, que los profetas mueren el día que son concebidos, y si tomamos que Jesús es un profeta para los judíos, podemos decir que si muere el 25 de marzo, entonces, y fue concebido también el 25 de marzo, lo que significa que nació el 25 de diciembre. Pero, en realidad no tenemos una fecha. En los textos del Mar Muerto nos dicen que pudo haber sido diciembre cualquier día o pudo haber sido septiembre. Según las descripciones de la Biblia, lo más probable es que haya sido en otoño, o sea, para ahí de septiembre, octubre. Entonces, pues no hay una fecha que les podamos decir, ese día nació Jesús, lo adopta el cristianismo, el Papa Liberio dice que ese día se considere como nacimiento de Jesús, pero no hay una fecha que yo les pueda ofrecer o que algún estudioso les pueda ofrecer correcta. Y entonces tenemos, ¿por quién fue establecido la fecha del 25 de diciembre? Pues eso fue por el Papa Liberio, hace rato lo teníamos en una diapositiva, por ahí debe estar. En el 354 el Papa Liberio decreta oficialmente la fecha de nacimiento de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque va a poner la fecha del Dios cristiano, la va a poner en la fecha principal del Dios romano, del Dios Sol Invictus. El emperador Aureliano decretó también que ese día se celebrara. Entonces, para enseñarle a los romanos la nueva religión, pues como les decía, la religión cristiana se adapta a todo. Va a proponer los días en las mismas fechas importantes de las otras religiones. Ok, pues esto sería todo de esta ponencia del 25 de diciembre. Al final, pues hay que decirlo, no es una opinión, es una investigación. Como tal, va a haber otras propuestas del 25 de diciembre, va a haber otros resultados históricos, va a haber gente que tenga investigaciones un poquito más profundas de esto y tenga mejores explicaciones, pero básicamente esto es lo fundamental de por qué celebramos el 25 de diciembre la Navidad. Gracias por acompañarnos, esta fue la última transmisión del año, los esperamos hasta enero del 2018 y si tengo la oportunidad de volver con ustedes, pues les traeré otro tema. Muchas gracias.